Yo he visto evolucionar todo lo que es la bailanta. Las bailantas originales, los asistentes principalmente eran los inmigrantes internos de Santiago del Estero, de Tucumán, de Corrientes, de Salta, de Jujuy, que vinieron, bueno, ya a partir de la década del 60, ¿no?, a Buenos Aires. Y ellos instalaron las bailantas. ¿Bailantas por qué? Porque viene de lo que hasta el día de hoy sigue existiendo en Corrientes, en parte en casi todo Santiago del Estero, las bailantas de campo. Y se bailaba chamamé. Chamamé, y había un poco de música de los hermanos Jiménez, de chacarera. Y la cumbia, en esa época, y hacíamos varios shows, yo cantaba con un grupo muy conocido en esa época, el maestro Damasio Esquivel, que fue descubridor de Ramona Galarza. Ahí estaba el papá de Antonio Tarragorros, digo, creadores de ese estilo. Los salones, mirá, los salones eran como salones de provincia, con tubos fluorescentes, iba la familia. Esas fueron las bailantas originales. Y en el año 89, 90, yo canté con un grupo después que mezcló el chamamé con la cumbia, que se llamó Chamamé Tropical. Porque, a ver, el ritmo del chamamé y el ritmo de la cumbia, así como el tango es 4x4, la división musical, el ritmo de chamamé y de cumbia es 6x8. Es decir, que el chamamé y la cumbia rítmicamente son compatibles. Entonces se descubrió accidentalmente en una fiesta, fue un acordeonista a tocar, Pancho Escalada, y no le vinieron los músicos, el guitarrista, ni le vino no sé qué otro lo acompañaban, y había un grupo de cumbia. Y ahí, ¿por qué no lo acompañan? Si la guitarra eléctrica es lo mismo que la guitarra criolla, el bajo se toca de la misma manera. Para ese entonces todavía el chamamé se tocaba el bajo con un contrabajo de madera grande, algunos lo habrán visto alguna vez, no era con bajo eléctrico. Entonces, ahí en esa reunión había un directivo de la CBS en esa época que lo graba y lo muestra. La CBS al final no lo toma y lo termina tomando la RCA, y fue una revolución total, porque en esa época los hijos de los inmigrantes ya no iban tanto a la bailanta, pero cuando surgió el chamamé tropical, que mezclaron el chamamé con la cumbia, ahí fue una revolución. Nosotros grabamos en esa época, en 6 años, 12 discos en la RCA Víctor, que después fue BMG, que se grababa 2 discos por año. El disco físico, los long play, era toda una industria. Por decir, un disco salía para junio y el otro salía para fin de año, porque en esa época todavía en toda la familia de la Argentina, en la Navidad hacías todas las compras y te comprabas el disco, lo último que había salido, ¿no? Bueno, algunos compraban chamamé, otros comprarían rock, Parito Ortega, o no sé, otras cosas, Cuarteto Imperial. Digo, hasta que en el año 89 apareció en el norte de la Argentina Ricky Maravilla. Hasta ese entonces, toda la cumbia en general no existía como tal, solamente como referente el Cuarteto Imperial, que eran un grupo místico colombiano que por no sé qué cuestión terminaron en la Argentina y de acá se hicieron famosos y recorrieron el mundo. Pero ese fue, ¿cómo te puedo explicar? Pero no formaba parte de la bailanta, de la cultura. A partir del año 90, cuando explota Ricky Maravilla, ¿con qué tendrá el petizo? A finales, para el verano del año 90, por primera vez, la cumbia, Ricky Maravilla fue a tocar a Punta del Este.
al jet de la sociedad argentina, como Mirta Legrand, como Gran. A partir de eso, te digo, yo he visto cerrar fábricas en zona norte y abrían bailantas. Fue una cosa, toda la sociedad, toda, maravillado. Bueno, ahí salió Pocho la Pantera, después vino Gladys, después fue pasando periodos en los años 90 en que cada tantos años cambiaba el estilo, porque después vino Malagata, después se hizo Antonio Ríos solista, me olvido un montón en ese interín aparece Gilda. Mirá, claro, es que era un montón. Con Gilda éramos, no te voy a decir amigos, pero con Gilda, y yo en esa época, Janes Titor le hice grabar un disco conmigo, él tenía 6 años, y me acuerdo, como si fuera hoy, habíamos ido a Pasión de Sábado, hacía unos exteriores en el verano, y lo hizo desde Villa Albertina, que había unas piletas grandes, y de ahí montaron escenario y transmitían desde el piso de Canal 2 del programa, y también hacían exteriores. Y parte de los artistas que había que promocionarse en ese programa, sí o sí, también estaba Gilda, y hablábamos con ella, ¿no? Porque ya hacía un tiempo que ella estaba intentando, yo ya si bien era conocido por la movida anterior, pero en la movida nueva de la cumbia me hice solista y estaba con Néstor. Y hablábamos con él. Qué difícil, me decía, qué difícil que es Néstor, ¿no? Porque había que esperar a veces 4 o 5 horas para poder salir 2 minutos, 3 minutos al aire. Sí. De esa época, ¿qué decirte? Bueno, estaba Grupo Green, Red, Adrián y los Dados Negros. Pero Adrián ya venía de la movida de la colectividad boliviana, ¿no? Y ahí surgieron tantos, los Dinos, Alcides, no sé, me olvido de muchas cosas, estaba Sebastián, y ahí empezó a bajar también el cuarteto de Córdoba, ¿no? Uno de los primeros fue Sebastián, el monstruo cordobés, la época de cuando comencé con una guitarra criolla que cantaba con el maestro Esquivel, que además de bailanta hacíamos cosquín, él era un referente del folclore, no sé, Jesús María, pero bueno, eran una época muy difícil, todavía los autos no tenían aire acondicionado, las combis no eran con aire acondicionado. Claro. Eran unas combis o colectivos que dejaban de usar en las líneas y los grupos lo transformaban con cama, que esto, que lo otro, pero bueno, ibas a 90 kilómetros por hora para ir de Buenos Aires a Salta, le poníamos 24 horas, 30 horas, cosa que hoy lo haces con, no sé, con 12, 14, 15 horas estás en, como lo mismo al sur, en fin, Era todo mucho más difícil en ese momento. Era mucho más difícil, bueno, después hubo una competencia feroz, se crearon monopolios, hubo gente que se hizo hipermillonaria, que se han quedado con todos los derechos de los artistas, porque en esa época, imagínate que no existía internet, uno firmaba un disco por cada 2 o 3 años se renovaban los discos, y las compañías te ponían fonograma, con todos los derechos, con los soportes, creado o a crearse. Ahí fue que se quedaron con toda la cuestión de internet, que hasta el día de hoy facturan millones, como el caso del Potro, que en esa época no existía, no había ni YouTube, ni Facebook, ni nada. ¿Quién mejor que alguien que haya estado metido todo el tiempo en la movida para contarnos todo esto, che? Qué lindo, qué onda. Todas las épocas. Después,
cuando viví en Avellaneda, a todo lo que es la historia del clan, la historia de Caricia, la historia de Darío y el grupo Angora. Los de Caricia, yo había grabado un disco en Líder, que se llamó La Gringomanía, y en esa misma compañía grabaron los Caricia, que ya hacía como 6 meses que yo estaba en la Argentina y no salía el disco. Y venían a mi casa, y yo lo asistía, qué sé yo, trataba, por ahí se ponían a llorar triste, me acuerdo Pepe Berrocal, el bajista, él decía, dejé mi familia, dejé todo en Perú, no sabemos más qué hacer, vivían en un lugar prácticamente hacinados, hasta que bueno, salieron y fueron, bueno, qué decirte de Caricia, marcaron una época. Cuando yo cantaba con los KT, claro, grabábamos 2 discos por año, de los cuales fueron 12 discos, y de los cuales de los 12 discos, 6 fueron discos de oro. De verdad, o sea, cuando se alcanzaban las ventas y te otorgaban ese galardón, ¿no? Que no es que te daban un disco de oro. Nos preguntaban por acá, hola, el padre de Néstor, ¿puede ser que cantaban los gringos del chamamé? ¿Los claro, gringos se llamaban? Los gringos. Claro, yo después de un periodo, yo terminé como solista en el año 93. Me dediqué a representar grupos, como les dije, de México. Pero en el año 99, un año antes de que salga Yambao, yo hice una creación con el chamamé, mezclé el chamamé, siempre haciendo cosas raras yo. Mezclé el chamamé con el rock. Y nació un grupo que me fue muy bien. Había un tema que se llamaba, que el más... era un chamamé, ¿cómo te puedo explicar? Con batería, con guitarra, con acordeón, respetando la métrica, respetando la esencia del chamamé. Pero bueno, le dimos una vuelta de tuerca con algo más. Y vos sabés que grabé ese disco y la pegué. Hice Cosquín, Jesús María, bueno, todos los festivales, que yo lo había hecho porque quería volver a instalar el chamamé, como fue en una época los KT, pero lo quise hacer para la bailanta y no me dieron bola en la bailanta en esos años. No pegó sí, con la bailanta. Pero sí pegó en el folclore. Había un tema, el tema más conocido se llamaba La Mal Peinada. Un tema medio... Por Dios, necesito ese tema. Nunca me peino, siempre estoy despeinada, necesito esa canción. Contaba la historia de una porteña que iba a un pueblito corriente y que usaba el pelo de todos colores. De más le gusta que allá la miren la mal peinada. De más se cree la Claudia Schiffer, la mal peinada. Y no hay mucho que se le arriba la mal peinada, porque no quiere coentreverarse entre la manada. Dicen que vino de Buenos Aires la mal peinada. Es la sobrina de don Ramón, el de la farmacia. Cuenta toda una historia cómica que la chica va por el pueblo y los perros le ladran, no sé qué, bueno.